Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a nuestro martes de SNA en clínica. Ya me estoy acostumbrando con el martes, este cambio que hemos tenido este año, del miércoles al martes. ¿Ves? Ya va saliendo con más fluidez, con más naturalidad. ¿Veis? Muy bien. Entonces, bienvenidos a nuestro martes de SNA. Y hoy vamos a hablar de un tema, relaciones, vías y mecanismos, ¿no? Vamos a hablar de vías de regulación. Sí, mejora. He vuelto, ¿no? Creo que he vuelto. Hola, Bea. ¿Qué tal estuvo la pedaleada? Estuvo fantástica, Lili. La hora y media que yo tenía que cumplir de bici hoy pasó volando porque claro, estaba ahí contestando las dudas. Pensé en hacer el directo también sobre la bici para poder ya aprovechar este momento y sumar una horita más de entrenamiento, pero ya tenemos suficiente carga de bici hoy. Fueron hora y media de bicicleta y luego 2.500 de natación. Entonces hoy ya lo tenemos superado. A lo mejor otro día lo hacemos desde la bici. Muy bien, un saludo a Argentina, Colombia, a México que he visto por ahí, a Perú que veo ahora, a España, obviamente, y más lugares. Tenemos más compañeros por aquí de otros lugares. ¿Me decís? Si me lo decís, les envío un saludo. Bueno, y hoy vamos a hablar entonces cómo se acerca nuestro evento de la semana que viene, del martes, miércoles y jueves, que es nuestro evento de divulgación científica, hablando para profesionales de la salud del nervio vago. Ya empezamos a calentar nuestros motores. Fernando, un saludo a Brasil, un saludo a Tucumán, de Argentina. Ya empezamos a calentar nuestros motores para el evento de la semana que viene, ¿no? Que viene ahí un poquito modificado. Un saludo a Venezuela, un saludo a Holanda. Viene un poquito modificado de las últimas ediciones. Bueno, modificado siempre significa con más informaciones y otras relaciones clínicas para que más profesionales puedan sacar más provecho de todo lo que vamos haciendo. ¿Vale? ¿Hay alguien de Madrid aquí? Un saludo a Argentina, a Mendoza. He visto ahí también en el chat. He vuelto de Argentina en la semana pasada, donde estuvimos en el curso, que fue fantástico. Y bueno, pues vamos a ver si tengo a alguien de Madrid, de Barcelona, Zaragoza, donde vamos a tener nuestro evento. Bien, y entonces hoy vamos a hablar de este tema, que es un tema súper común, frecuente en nuestras consultas, que es el tema dolor cervical. Un saludo a Chile, que no los teníamos hasta ahora. Y luego vamos a ver un estudio, que es un estudio bastante amplio, bastante grande. Un saludo a Canarias, fantástico. Que cuenta con 50.000 personas, creo. Fantástico, ahora sí. Alba Chico, un saludo a Alba Chico de Madrid, muy bien. Me gusta saber que estamos cerca por internet, pero también estamos cerca por la cercanía regional, ¿verdad? Bien, y vamos a ver cómo el tema dolor cervical, síntomas somáticos generales se relacionan a temas de ansiedad y a temas de depresión, y por qué es importante tener esto en cuenta. Les voy a enseñar un comportamiento autonómico que tiene que ver con un tipo de dolor específico cervical, que a lo mejor lo tienes en consulta y no te has dado cuenta, no has sospechado de que lo tienes, tal vez ya te pueda valer. Y vamos a hablar un poco de esta relación también de otros estudios que nos enseñan
de la relación de síntomas gastrointestinales también con este evento de ansiedad y depresión, que está relacionado a este tema de sensibilidad somática, de sensibilidad de síntomas somáticos, que vamos a hablar hoy, pero también se relaciona a otros factores, otros elementos viscerales, como os comenté, del sistema gastrointestinal, que pueden estar reflejándose como alteraciones de comportamiento, alteraciones de conducta, del estado de ánimo, del humor, y que eventualmente se puede estar tratando un paciente para con estas características de ansiedad y depresión desde una perspectiva top-down, desde una perspectiva más cognitiva, desde una perspectiva más desde la salud mental, cuando de verdad esto puede ser que sea simplemente la sombra. Cuando decimos la sombra, ¿a qué nos referimos? Cuando vemos una persona, un paciente con ansiedad y depresión, puede ser que esto sea el problema y sea también lo que está generando síntomas, pero eventualmente este es un síntoma que se está generando desde otro problema, ¿vale? Y ahí el error, el fallo es intentar solucionar un problema desde la perspectiva del síntoma, es decir, intentar borrar la sombra cuando de verdad lo que está generando los problemas no tiene nada que ver ni con la ansiedad ni con la depresión, ¿vale? Entonces, este es el tema del razonamiento clínico del águila, que está aquí nuestra águila, que proponemos siempre y creemos cada vez más, por esto hemos empezado este movimiento de el futuro de la salud funcional, para que más personas, más profesionales puedan tener acceso a este tipo de conocimiento y puedan llevar esto a sus pacientes cada vez más todos los días. ¿Okay? El paper de hoy y la foto que voy a utilizar del Claude Hengerpain. Yo les voy a disponibilizar en el grupo de WhatsApp que hemos organizado, como ya lo sabéis. Les vuelvo a repetir, tenemos un grupo de WhatsApp, que es un grupo de WhatsApp donde solamente nosotros subimos material, no es abierto a preguntas, así que no se va a llenar la caja de WhatsApp de nadie, ni el teléfono de nadie, con mensajes y fotos ni nada de este tipo, donde publicamos o un resumen, o el artículo, o a lo mejor las imágenes que hemos utilizado en el directo, justo para estos profesionales que están buscando tener acceso a más información, que están buscando tener acceso a más recursos. Para poder meterte en el grupo de WhatsApp, lo que tienes que escribir aquí es grupo, escribe grupo, y te enviamos una invitación para que puedas participar. ¿Vale? Para el evento de la semana que viene, ya sabes, escribe ahí anatomía, te enviamos el enlace para que puedas suscribirte y participar. Será el martes, el miércoles y el jueves. Ok, fantástico. Entonces vamos a empezar a hablar de síntomas somáticos. Y vamos a empezar a hablar de síntomas somáticos teniendo en cuenta este artículo, que os voy a poner aquí. Este artículo, que no es un artículo súper nuevo. Okay, no es súper nuevo, estoy aquí con mi tacita de descafeinado, el SNA integrativo. Es un artículo de 2004 que fue publicado, que se llama Hunt 2 Studio, como veis ahí en la pantalla, Hunt 2 Studio. Y el estudio Hunt 2 es un estudio que se hizo en Noruega. ¿Okay? El estudio que se hizo en Noruega se hizo con la población general, personas comunes, corrientes, que recibieron una invitación para relatar, para responder algunos cuestionarios, ¿okay?, respecto a síntomas somáticos. ¿Qué podemos entender como síntomas somáticos? Por ejemplo, síntomas somáticos pueden ser, por ejemplo, dolores
sin una causa aparente, sin un diagnóstico en concreto. Puede ser una intolerancia alimentaria, encefalomielitis miálgica, fibromiálgica, un síndrome postviral, el post-COVID, por ejemplo, síndrome de cándida, síndrome de dolor crónico, intestino irritable, síndrome de amalgamas, ¿qué más? Quemazón abdominal, quemazón reflujo gastroesofágico. Son características de síntomas somáticos, ¿okay? Mareos, fatiga, desconfort abdominal, problemas musculoesqueléticos, esos son síntomas somáticos. Así que lo que se hizo en este estudio, que cuenta con 50.000, fijaros, estamos hablando de 50.000 personas que han contestado a la encuesta. Lo que se identificó, lo que se hacía era enviarles cuestionarios a estas personas contestaban los cuestionarios con los síntomas somáticos, ¿okay? El más prevalente de todos, cansancio, con un 42%, dolor de cabeza con un 35%, luego dolor lumbar con un 33% y 50% de cansancio, 42% dolor de cabeza, 35% dolor lumbar y 33% dolores de brazos y hombros. ¿Okay? Muchos signos gastrointestinales también se han identificado ahí como náusea, bloating, el bloating, ya hemos hablado del bloating alguna vez, diarrea, estreñimiento, fueron reportados por cerca de 50% de la población, es decir, de 50.000 personas, un 50% relató que tenía síntomas gastrointestinales como náusea, bloating abdominal, diarrea o estreñimiento. ¿Okay? Y un 25% más reportó que sufría también con fatiga. Entonces, todo eso son síntomas somáticos, ¿okay? Que vamos poniendo ahí para darle un poco de característica a la población, ¿okay? A las personas que han contestado a esta encuesta. Entonces, siempre hay que tener el cuidado de saber que eso es una población muy específica porque es de un país que a lo mejor no tiene las mismas características que otros países. Por ejemplo, Noruega seguramente no tiene las mismas características que Brasil. Tal vez que algunas regiones de Brasil, más al sur de Brasil, tal vez sí, pero todas las características de Brasil, por ejemplo, seguramente no la tienen. Entonces, siempre hay que tener este cuidado, pero es bastante representativo cuando hablamos de 50.000 personas respondiendo a un cuestionario. ¿Okay? Entonces, veis ahí que de las pocas cosas que hemos tenido fueron personas que contestaban tengo una condición y nada más. Muy pocas personas han contestado esto. La mayor parte de las personas tenía ahí 2, 3, 4, 5 síntomas somáticos donde ponían ahí en las respuestas, en el cuestionario. Y luego se utilizó un cuestionario que se llama Hospital Anxiety and Depression Scale, ¿okay? Es HADS, que es una escala validada, que te da un puntaje para ansiedad y un puntaje para la depresión. Entonces se contestaba una encuesta general, siempre personas que tenían más de 20 años, y estas personas relataban ahí sus síntomas somáticos y respondían un cuestionario de ansiedad y depresión para saber si hay una relación del tema síntomas somáticos con ansiedad y depresión. Okay. Muy bien. Y entonces, cuando hablamos de este tipo de estudio, es importante entender que no estamos hablando de una relación de causa y efecto. Estamos hablando de elementos asociados. ¿Okay? Pero estamos hablando sobre todo, si os dais cuenta, de una cosa que es superior al tema local del dolor, al tema queja, que me molesta más. ¿Qué es este elemento que es superior al tema local del dolor, al tema queja, que me molesta más? Es la condición de cronicidad. ¿Okay? Entonces, cuando estamos hablando de SNA, cuando estamos hablando de vago, de sistema simpático, de dolor,
de síntomas somáticos, de modulación, de regulación homeostática, tenemos que hablar primero del tema temporalidad. Es decir, son elementos de una respuesta aguda a una condición o son elementos de cronicidad a una condición determinada. ¿Por qué esto es clave? Porque fijaros, cuando estamos hablando de problemas de cronicidad, estamos hablando de circuitos que deberían regularse, pero que han perdido la capacidad de gestionarse solos. ¿Okay? Cuando un circuito pierde la capacidad de gestionarse solo, esto significa que este sistema de regulación, estos sensores que tenemos que deberían generar adaptación de la respuesta fisiológica, dejan de generar esta adaptación y cuando dejan de generar esta adaptación empezamos a sentir cosas diferentes, raras, tal vez que a lo mejor no deberían estar ahí en condiciones de normalidad, pero en condiciones de cronicidad sí que están ahí. Ok, muy bien. Entonces, cuando hablamos de síntomas somáticos crónicos, es un punto que tiene que despertarnos la atención, el interés, la mirada del águila, el tema de que probablemente hay sistemas de regulación homeostática que se ven afectados. Ok. Pero el tema hoy no es síntomas en general, estamos hablando de problemas más altos, problemas más cervicales. ¿Ok? Y en problemas cervicales podemos poner ahí los problemas cervicales en sí mismos, podemos poner dolor de cabeza, podemos relacionar a algo de migrañas, podemos relacionar a otros elementos que puedan estar relacionados al sistema cervical o que se reflejen en el sistema cervical, pero que todavía el problema no esté tal cual en las cervicales. Ok. Entonces, teniendo en cuenta esto, agarramos los pacientes que tenían síntomas somáticos y vamos a dividirlos por grupos. ¿Okay? Pacientes que tienen un síntoma somático, 2 síntomas somáticos, 3 síntomas somáticos, 4 síntomas somáticos, 5 síntomas somáticos. Esa es la primera categorización que hacemos. ¿Cómo llamamos esto? Si estuviéramos hablando de nuestra formación, estaríamos hablando de clusters de respuesta. Entonces, cuando hablamos de síntomas somáticos, le estamos preguntando al paciente, qué es lo que tú puedes preguntarle a tu paciente mañana o hoy, dependiendo del lugar de donde estés mirando el directo. Vamos a contar posibles síntomas somáticos que vengas a tener. Okay. Por ejemplo, dolor. Dolor es uno de ellos. Puede ser dolor de cuello, puede ser dolor de lumbares, dolor de hombros, dolor de brazos, dolor de piernas, dolor pélvico, dolor abdominal, dolor crónico. Okay. Otro síntoma somático puede ser reflujo gastrointestinal. Otro síntoma somático muy común es cansancio, falta de ánimo. Otro síntoma somático que podemos tener en cuenta es fatiga, cansancio constante en actividades que no deberían generar este cansancio, estreñimiento, diarrea, inflamaciones abdominales. Todos esos son síntomas somáticos. Entonces empezamos preguntando, si estamos hablando de la boca, sería la boca seca, o la hipersalivación, el ojo seco, o el aumento del lagrimeo, la nariz seca, o una nariz que está todo el tiempo produciendo moco. Son síntomas somáticos. ¿Okay? Y lo que vamos haciendo es sumando estos elementos. Entonces hay pacientes que te vienen a buscar en consulta, por ejemplo, si trabajas con dolor de la ATM, dolor trigeminal, y estamos hablando de un paciente que es bruxista, tú le vas a preguntar, bueno, alteración del sueño, alteración digestiva, alteración de alguna parte de la sexualidad, lubricación vaginal, por ejemplo, o dificultad de tener un orgasmo, o dificultad de erección, tener una erección. Todos estos son síntomas somáticos y vas sumando. ¿Okay? Independiente del sistema, ¿vale? Eso es clave, independiente del sistema, va sumando. Okay. Cuando encontramos, que fue lo que se encontró en este estudio y es lo que encontramos nosotros en consulta, cuando encontramos pacientes con más de 5 síntomas somáticos, es decir, estreñimiento, dolor de cabeza, alteración del sueño, reflujo gastroesofágico, por ejemplo, y cansancio. 5.
¿Ves? No es tanto así, si te das cuenta. No es tanto así. 5. Cuando encontramos pacientes con 5 síntomas somáticos o más, encontramos una asociación muy interesante respecto al tema ansiedad y al tema depresión. Es decir, el riesgo de que un paciente que tenga 5 o más síntomas somáticos, el riesgo de que venga a desarrollar ansiedad o depresión es un riesgo bastante más elevado que un paciente que tiene menos de 5 síntomas somáticos. Y esto es una relación de causa, y esto es una relación directa, ¿ok? Es decir, 2 síntomas ofrecen menos riesgo de desarrollar ansiedad y depresión que un síntoma, ofrecen más riesgo que un síntoma. 3 síntomas ofrecen más riesgo que 2 síntomas. 4 síntomas ofrecen más riesgo que 3 síntomas y 5 síntomas ofrecen más riesgo que todos los demás. Y a partir de los 5 solo vamos a tener un salto de problemas de riesgo cuando ultrapasamos 12 síntomas somáticos, que ahí ya es bastante el crecimiento del problema. ¿Okay? De 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 es más o menos igual el riesgo. Pero a partir de 12 ahí tenemos un otro salto en el riesgo de desarrollo de condiciones de ansiedad y depresión. Ok. Bien, entonces, fijaros, lo primero que deberíamos estar buscando en nuestro paciente, sea del paciente que tiene dolor cervical, sea del paciente que tiene dolor de cabeza, sea del paciente que tiene bruxismo, sea del paciente que tenga migraña, o del paciente que tenga dolor lumbar, o si eres nutricionista, del paciente que tiene estreñimiento, por ejemplo, lo primero que deberíamos estar buscando son estos clústeres, ¿ok? Este grupo, este conjunto de síntomas que nos indica que puede ser que haya una condición sistémica. No una enfermedad sistémica, pero un desajuste sistémico. ¿Te das cuenta? ¿Sí o no? Entonces, esta primera parte del directo de hoy me gustaría que tuvieras claro en la cabeza que la suma de más clústeres lo que va a producir en tu cabecita, en tu razonamiento, en tu mirada del águila, es que empieces a sospechar de que a lo mejor esta molestia que me está trayendo el paciente a la consulta, a lo mejor no es una molestia solamente local. Puede ser que la respuesta sea una respuesta local. Sin embargo, el desarrollo de la condición puede ser el desarrollo de una mala adaptación sistémica, es decir, central, de la regulación homeostática, por ejemplo. Más o menos claro esto, ¿sí o no? Decidme algo, por favor. Hola, Papá Gonzaga. ¿Habéis visto ahí? Papá Gonzaga entró en el directo. Ahí, Gonzaga Moura 53. Ese es el responsable por la creación del Gonzaga Junior. ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? ¿Sí, Silvia? Vale, gracias. Vale, perfecto. Entonces, Luis, ¿y cómo yo podría, por ejemplo, en plan clínico, algo que fuera accesible a todos nosotros como profesionales de la salud, cómo yo podría llegar a esta conclusión, por ejemplo, como profesional sanitario? Bueno, 2 formas, dos herramientas que podrías utilizar sí o sí mañana, si las tienes disponibles. Una de ellas es la valoración del equilibrio simpatovagal, ¿okay? Una de ellas, la valoración del equilibrio simpatovagal, que es clave para todo esto, porque luego vamos a hacer otras relaciones en todo esto. Pero otra de ellas, que no tiene nada que ver, bueno, tiene todo que ver, pero no es tan intuitivo con el sistema simpatovagal, es el tema de un algómetro de presión. Si tienes un algómetro te vale para varias cosas, pero una de las cosas que podemos utilizar el algómetro, una de las cosas que va a medir es la tolerancia del umbral de dolor a la presión. Es decir, tenemos un algómetro, lo que vamos a hacer es, con el algómetro, vamos a apretar determinados puntos, determinadas zonas, para poder establecer cuál es la tolerancia del paciente a la presión. Ok.
Entonces, por ejemplo, imagínate lo siguiente. En un paciente que queramos buscar, entender si hay probablemente un compromiso más sistémico de la regulación de las funciones de este paciente, en un paciente lo que podríamos hacer de forma sencilla, imaginemos una condición, es que estamos hablando de dolor cervical, seguimos con dolor cervical, o podría ser un dolor en la TM, un dolor de cabeza, lo que sea, la zona del temporal aquí muy cargada, lo que sea. Lo que podríamos hacer es, con un algómetro de presión, no lo tengo ahí, pero está en la maleta, no vale la pena sacarlo ahora, hacer lo siguiente. Apretar, pum, el punto que más le duele al paciente. Por ejemplo, las articulaciones cigoapofisales, aquí de las cervicales. ¿Okay? Imaginando que tenemos un dolor, hay en cervicales medias, C3, C4, la zona de transición entre cervicales altas y cervicales bajas, que es un punto bastante hipermóvil, por ejemplo. Hacemos ahí, apretamos y lo que vamos a identificar con el algómetro de presión es que tanta presión este paciente tolera. Más presión significa que el sistema tiene más capacidad de aceptar esta carga y de modular esta respuesta sin producir dolor. Lo que estamos buscando es la presión suficiente para que el paciente lo entienda como dolor. Esto ya lo sabéis, ¿ok? Pero, ahora sí, se terminó mi café. Vamos al agua. Uno deshidrata, el otro rehidrata. Entonces, apretamos ahí y vemos que hay, no sé, una tolerancia ahí de 2 kilos, 3 kilos de presión sobre la zona. Vale. Luego, imagínate otro punto, cualquier punto. Ok, vamos a pensar. Tibial anterior, punto de tibial anterior, le voy ahí a la pierna, aprieto ahí a la pierna y algún punto aquí en el antebrazo. ¿Vale? Vengo aquí en el antebrazo, elige uno y apriétalo. Y en el paciente A, identificas lo siguiente. Bueno, aquí en las cervicales yo tengo una tolerancia baja, es decir, yo le aprieto, ahí el paciente con este aparatito, le comprimo la zona y identifico en esta zona que hay una tolerancia, por ejemplo, de 2 kilos, que es bastante bajo, que es poco, debería tolerar más, pero tolera 2 kilos de presión. Ok. ¿Qué voy a esperar en el brazo? ¿Qué voy a esperar en la pierna? Yo voy a esperar lo siguiente. Bueno, no hay afectación del brazo ni de la pierna. El paciente no me está relatando esto como un síntoma somático suyo. Entonces, cuando yo apriete ahí, yo espero que esta zona vaya a tolerar más presión porque yo estoy contando con que el sistema inhibitorio del dolor esté funcionando bien y si yo aprieto estas zonas que no están presentando síntomas, yo espero que vayan a presentar una tolerancia bastante más elevada que los 2 kilos que tuve aquí en la cervical. Ok, pero imagínate lo siguiente, en el paciente A, lo que hemos tenido es que yo apretaba aquí de verdad y a los 2 kilos y medio ya le dolía, pero vine aquí al antebrazo, me aguantaba 5 kilos de presión, me fui al tibial anterior, me aguantaba 5 kilos, 6 kilos de presión. Ok, ¿qué me está diciendo el sistema? Luis, yo aguanto bien. Así que no hay un problema central, hay un problema de modulación local, pero el centro más o menos se regula. Es decir, otras zonas que podrían estar afectadas por un descontrol, una desorganización del centro, no están afectadas. Entonces, vamos a dedicarnos más a esta modulación local del problema, porque el sistema me está diciendo, el problema tiene más que ver con el complejo regional, ahí cervical o de la boca, de lo que sea. Así que dedícate a esto. Ok. En cambio, lo que vemos en otro paciente es lo siguiente. El paciente B, ahora imagínatelo ahí, que seguro lo tienes en la consulta. O si no lo has tenido hoy, o lo vas a tener esta semana. El paciente B, le aprietas aquí, hay una tolerancia de 2 kilos, 2 kilos y medio. Vamos a poner 2 kilos y medio. ¿Ok? Vengo al antebrazo y el antebrazo tolera igual 2 kilos y medio, con mucho 3 kilos, tal vez 2. Me voy al tibial anterior, tolera poco también, 2 kilos y medio, 2, 3. ¿Qué nos está diciendo esto del paciente B respecto al paciente A? ¿Qué nos está diciendo? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En el A, hemos dicho que me dolía solamente aquí, pero aquí yo toleraba 5 kilos, en el tibial anterior toleraba 5 kilos más. ¿Okay? En este paciente B, lo que estoy diciendo es, aquí yo tolero 2,5, aquí tolero más o menos igual, y ahí abajo, en el tibial anterior, tolero más o menos igual, 2,5, 3 kilos. ¿Qué nos está diciendo esta información?
alguien que me pueda ayudar. ¿Qué nos está diciendo esta información? Que hay un problema de regulación general, ¿verdad, Dario? Hay un problema de sensibilización. El centro no está regulando bien sus respuestas generales. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto en plan modulación del paciente? En plan regulación del paciente. Significa que la sombra, el paciente la percibe en las cervicales. La sombra yo la percibo en las cervicales. Pero el problema de verdad no está tan localizado en las cervicales. El problema es un problema de modulación del centro. Ok. Y entonces fíjate, de acuerdo con lo que estábamos hablando, cuanto más síntomas somáticos una persona desarrolla, mayor es el riesgo de desarrollo de depresión y mayor es el riesgo de desarrollo de ansiedad. Esto está medido en varias poblaciones. En este estudio que estamos hablando es una población de 50.000 personas. Es decir, cuanto más síntomas tengo periféricos, mayor el riesgo de desarrollar problemas de regulación del centro. En este contexto que estamos hablando, ansiedad y depresión. Es decir, la periferia, estamos hablando de periferia, generando problemas de regulación del centro. Claro, es un bombardeo de información del sistema gastrointestinal, del sistema somático periférico, del sistema cardiovascular, del sistema inmunitario. Es un bombardeo de informaciones. Es decir, la homeostasis en este momento no está bien regulada. Y esto yo puedo mirar de dos formas, como hemos comentado, o con el ergómetro de presión o con el equilibrio simpatovagal, y uno se relaciona directamente con el otro, porque cuando hay un peor equilibrio simpatovagal, la tendencia natural es que haya una sensibilización más central. ¿Okay? Entonces, fíjate cómo esto cambia mucho la perspectiva clínica. ¿Por qué cambia mucho la perspectiva clínica? Porque yo, por ejemplo, cuando estudiaba osteopatía, ya se van ahí, ¿cuánto? 11 años desde que empecé a estudiar osteopatía. De fisioterapia, salí del grado de fisioterapia en 2003, ya se van ahí 22 años más o menos. Yo cuando trabajaba con terapia manual, cuando me llegaba una queja de dolor cervical o me llegaba una queja de migraña o de dolor de cabeza, lo primero que yo intentaba hacer era correlacionar esto con los componentes mecánicos. Y es lo que los pacientes lo hacen también, correlacionar esto con los componentes mecánicos. Y es cierto que una cantidad de casos tiene todo que ver con un sistema mecánico. Es una cantidad de casos donde yo, siempre que me muevo en esta dirección, me duele aquí. Siempre que me muevo en esta dirección, me duele aquí. Siempre que me comprimes la cabeza, me duele y me va al brazo. Entonces, ahí son componentes mecánicos, es decir, es mecanodependiente. Yo hago esto y cuando hago esto me duele. Esto está perfecto. Lo que hace falta ahí es la recuperación de un sistema mioarticular, del sistema de protección articular, para que este sistema vuelva a poder modularse otra vez y que pueda corregir el fallo mecánico. Y ahí tenemos que mirar sistemas de bandejas, tenemos que mirar la estabilidad del centro, del tronco, posición de la cabeza. La posición de la cabeza afecta mucho el disparo nociceptivo, la posición de las cervicales afecta mucho la cantidad de disparos nociceptivos o de inputs nociceptivos que van en dirección a la médula espinal, que pueden influir directamente sobre la respuesta trigeminal. ¿Okay? Pacientes que tienen la cabeza anteriorizada son pacientes que tienen un riesgo más elevado y un disparo más elevado de informaciones que van en dirección al sistema trigeminal. ¿Okay? Entonces, esto ahí ya es un compromiso en sí mismo. Entonces, todas estas cosas las estamos mirando, pero desde una perspectiva mecánica. Y está bien para algunos pacientes. Pero cuanto más sumamos síntomas somáticos, como hemos dicho, cuanto más vamos sumando clústeres de otros sistemas, estreñimiento, diarrea, inflamación intestinal, reflujo,
dolor de cabeza, cansancio, mareo, fatiga, disconfort abdominal, o dolor musculoesquelético generalizado. Cuanto más elementos vamos sumando, menos evidencias tenemos, menos elementos tenemos para intervenir en plan local. ¿Por qué? Porque cuanto más elementos tengo en el paciente, más o mayor es el riesgo de que el desarrollo de los problemas ahora se esté desencadenando por un problema de regulación del centro. ¿Ok? Y ahí está un componente clave en la modulación de la ansiedad y en la modulación de la depresión. Entonces, para que tengas en cuenta mañana, cuando estés con tus pacientes, un elemento, principalmente en los pacientes que tienen dificultad en responder a lo que estamos buscando, a la mejor terapia que tengas disponible, es empezar a investigar estos síntomas somáticos. Cuanto más síntomas somáticos tenemos, mayor el riesgo, uno, de un pronóstico más reservado, no tan positivo, y dos, de que vaya a desarrollar trastornos de ansiedad y depresión. Y ahí las personas me empiezan a preguntar, pero Luis, ¿cómo voy a saber qué es lo que vino antes si estudios así no nos determinan la dirección? No es un tema de causa y efecto. Entonces, ¿cómo voy a determinar quién vino antes, quién vino después? Y para poder empezar a abordar esto desde una vía top-down o desde una vía bottom-up, ¿cómo puedo establecer este tipo de razonamiento? Esto lo que yo recomiendo es que hagáis lo que llamamos en la formación de temporalidad de los eventos. ¿Qué es la temporalidad de los eventos? Agarras todos los síntomas de este paciente y empieza a poner todo esto en un orden cronológico. Un orden cronológico. ¿Qué vino primero? Después de esto, ¿qué vino? 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 Y empieza a formar ahí tu razonamiento clínico. Porque cuanto más síntomas somáticos el paciente tenga, mayor la probabilidad de que tenga una pérdida de regulación simpatovagal, es decir, el sistema simpático, que es el sistema de estrés mucho más elevado, que es un sistema de consumo, es un sistema que genera mayor estrés oxidativo, es un sistema que genera más inflamación, y menos actividad del sistema parasimpático, que es un sistema más antiinflamatorio, que es un sistema más de regeneración. Entonces, esto ahí ya te da una pista de cómo está la regulación del sistema simpatovagal. Y fijaros, qué curioso, que pacientes que cursan con trastornos de ansiedad y trastornos de depresión, en general suelen ser pacientes que sufren con trastornos simpatovagales, es decir, desequilibrios del sistema simpatovagal. Entonces, esta suma de síntomas somáticos de diferentes orígenes, lo que va produciendo es un bombardeo y una desorganización sistémica. ¿Y cuál es la característica que tenemos cuando estos pacientes nos llegan a la consulta, ¿no? Estos pacientes que llamamos de pacientes cebritas, es decir, un paciente que no responde a un tratamiento común y corriente, convencional, que hacemos como primera línea de cuidado en los pacientes que nos llegan a la consulta. ¿Cuál es la característica de estos pacientes? Fíjate, una de las características es la preocupación que tienen por la cantidad de cosas que perciben, porque eventualmente no hay un diagnóstico, su preocupación con el futuro, entonces ya hay un tema de hipervigilancia, por motivos obvios, porque no se resuelve el problema. Son pacientes hiperpastillados, es decir, que vienen con una superdosis de medicación, hay una sobrecarga hepática obvia, hay una sobrecarga metabólica obvia por fármacos, están medicados para ansiedad, a veces están medicados para el sueño, a veces están medicados para el reflujo, a veces están medicados para el cansancio, son hiperpastillados. Si no son hiperpastillados por la farmacia, están con una cantidad tremenda de suplementos. Y aún así, aún estando con una cantidad tremenda de suplementos o de medicación, son pacientes que no responden bien a la terapia. ¿Okay? ¿Tenéis pacientes así en consulta? Por favor, ¿alguien tiene pacientes así en consulta? Yo tengo un montonazo de pacientes así en la consulta. ¿Alguien más que me pueda decir? ¿Verdad? Hay un montón de pacientes así en consulta. Una supercarga metabólica, sea de pastillas,
de suplementos, ¿okay? Intentando dar la vuelta en un sistema que dejó de responder de forma eficiente. ¿Y cuál es la característica de los tratamientos que reciben estas personas? La característica es que son tratamientos para condiciones locales. ¿Cómo tratamientos para condiciones locales? Pues sencillo, si yo tengo síntomas de ansiedad, voy al psiquiatra o voy al psicólogo para tratar la ansiedad. Si la ansiedad se manifiesta en respuesta a una cantidad brutal de estímulos que el sistema no es capaz de modular, de generar, y pueden ser síntomas gastrointestinales, por ejemplo, estímulos gastrointestinales. Si la ansiedad es la sombra de esto, es la resultante de estos elementos que están mal regulados, por ejemplo, en el sistema gastrointestinal, no funciona el tratamiento como yo esperaría que funcionara. ¿Y por qué no funciona? Porque lo que pasa en este contexto es que estamos intentando borrar la sombra, pero de verdad no hemos sido capaces de entender qué es lo que está generando la sombra, ¿vale? Y ahí estamos tratando la sombra con las pastillas, pero sigue el problema. Si le quitas las pastillas, el sistema sigue sin funcionar. Con pastillas más o menos se regula, y esto pasa porque no somos capaces de identificar dónde está el elemento que pierde su regulación. ¿Okay? Este elemento que pierde su regulación, en general, yo les diría que está en uno de los 3 R's. ¿Qué son los 3 R's, Luis? Cuando hablamos de pacientes crónicos y complejos, cuando hablamos de estos pacientes cebritas, estamos hablando, por ejemplo, de personas que tienen uno de los 3 principales sistemas de regulación hemostáticas que está afectado. ¿Okay? Al menos uno. ¿Okay? ¿Cuáles son los 3 principales sistemas de regulación que se ven afectados? En general, el sistema trigeminal, punto número 1. Luego, el sistema varo-reflejo, es el punto número 2. Está aquí en la entrada torácica, seno y cuerpo carotídeo. Número 3, el sistema gastrointestinal. Por orden de importancia, jerárquicamente hablando, porque tenemos que poner una jerarquía de sistemas para poder entender qué es lo que está pasando, jerárquicamente hablando sería el sistema varo-reflejo, luego el sistema trigeminal y luego el sistema gastrointestinal. ¿Okay? Por orden jerárquica serían estos 3 sistemas, siendo el varo el primero, el trigeminal el segundo y el gastrointestinal el tercer punto de adaptación. Entonces, cuando tenemos estos pacientes con estos síntomas somáticos, con este dolor cervical, con este dolor de cabeza, con esta migraña, lo primero que vamos a buscar entender es cantidad de síntomas somáticos, alteraciones de humor, y empezar a poner esto en una línea de temporalidad para entender si estamos hablando de un problema que vino de abajo hacia arriba o un problema que vino de arriba hacia abajo, y ahí que yo pueda establecer mi mirada respecto a por dónde arranco, por dónde no arranco. Luego, podemos utilizar pruebas para probar el centro, para poder entender si el problema está en una zona más regional o si el problema es un problema más sistémico, es decir, necesito abordar circuitos de regulación. Si yo identifico que es un problema más sistémico, más central, lo que voy a hacer es investigar los 3 R's, que son los 3 R's, el sistema trigeminal, el sistema varo, el sistema gastrointestinal, siendo el sistema varo el prioridad 1, el sistema trigeminal prioridad 2 y el sistema gastrointestinal prioridad 3. No estoy hablando de orden de intervención, estoy hablando de que el cuerpo responde prioritariamente al sistema varo, luego al sistema trigeminal, luego al sistema gastrointestinal. El sistema gastrointestinal es el tercer punto de adaptación. Luego otros sistemas se pueden integrar, pero se van a integrar después de tener estos 3 sistemas ya más o menos probados y establecidos. ¿Okay? Claro que el contexto es el rey, siempre decimos el contexto es el rey. Es obvio que en una persona que sufrió abuso, una historia de violencia, de acoso o algo así, el marcador somático, como decía
Oliver Sacks, el marcador somático, ahí será un punto clave para quien trabaja con terapia manual, por ejemplo, o miofacial, lo que sea. Si hay esta historia, en este contexto dependiente, ahí el marcador somático será un punto clave para probar que sumamos ahí el marcador somático como un elemento de regulación homeostática. Pero al principio no deberíamos ponerlo ahí si no hay un contexto muy específico. Entonces, en estos pacientes vamos haciendo este razonamiento paso a paso para empezar a entender dónde el vago puede estar más afectado, dónde el vago puede estar menos afectado. Okay. Y teniendo en cuenta que alteraciones de posición en este contexto me importan. ¿Okay? Alteraciones de posición de cervicales, de tórax, de hombros, de lumbares, en general no son generadores de dolor. Alteración de forma no es un problema. ¿Okay? En general, en pacientes que responden mal, que están con un montón de pastillas, un montón de suplementos, que tienen una dieta que está súper buena, pero que no le regula, que hay inflamación intestinal, aunque la dieta esté súper buena, que siguen con gastritis, aunque todo lo que esté disponible ya se haya hecho en este tipo de pacientes, ahí la cosa tiene que cambiar un poco de perspectiva porque son circuitos que están desregulados y necesito entender cómo cada punto del sistema va a influir directamente sobre esta respuesta. Entonces, por ejemplo, tuve una duda hoy que estaba contestando, la contesté desde la bici, yo contesté las dudas del grupo del integrativo y del avanzado desde la bici hoy. Una duda que era la siguiente. Luis, tengo una paciente que está súper estresada con el trabajo, que le duele el cuello, le duelen los hombros y le medí el vago. ¿Qué se espera? Por ejemplo, yo les pregunto ahora. Vamos a ver cosas del vago más en la semana que viene, ahí con el Anatomía Clínica del Nervio Vago. Si no estás suscrito, escribe aquí Anatomía, te enviamos el enlace para que puedas participar, es online, gratuito, para profesionales de la salud, martes, miércoles y jueves de la semana que viene. ¿Okay? Vamos a estar debatiendo en plan clínico más el tema del vago. ¿Pero qué se espera con esta característica? Fijaros, les comento otra vez. Se ve estresada en el trabajo, tiene dolor crónico de cabeza, dolor de nuca, dolor de cervicales, dolor de hombros. Es una persona que tiene historia de síncope neurocardiogénico, es decir, de desmayos, y una persona que tiene historia de hipotensión. Okay. ¿Qué se espera del vago en esta condición? ¿No? Porque yo recibo un montonazo de mensajes diciendo ¿cómo activar el vago? ¿Cómo activar el vago? Antes de activar el vago, si tenemos la mirada del águila, lo que tenemos que saber es cómo medirle al vago para saber si nos interesa que el vago esté alto en este contexto que tú me estás presentando. El contexto es el rey, siempre. No más cuando estamos hablando del sistema autónomo. ¿Qué esperamos del vago? ¿Que sea un vago que esté alto o un vago que esté bajo? Una persona que está estresada, que sufre con dolor crónico de cuello, nuca y hombros. ¿Qué esperamos del vago? Necesito aportaciones. Me gusta la interacción con la gente. Vea, siempre me gustó la interacción. Yo cuando estaba en clase de alumnos, yo soy un alumno muy bueno, más o menos, pero yo siempre veía profes que se enojaban cuando la gente empezaba a hacer preguntas. Se enojaba. Yo a mí siempre me gustaron las preguntas. Las preguntas en general es lo que te permite desarrollar razonamientos y entender cómo el grupo más o menos está de nivel de conocimiento. Entonces, en un paciente que te diga, estoy estresado y tengo dolor crónico, lo primero que vas a imaginar es que el vago está bajo. Okay. ¿Por qué? Porque es una característica del estrés crónico que el vago esté bajo, es una característica del estrés crónico que el sistema simpático esté más elevado, es una característica del dolor crónico que el vago esté bajo, es una característica del dolor crónico que el simpático esté elevado. Más estrés oxidativo, más tono muscular, más tensión en el músculo, peor vascularización y todo esto. Pero su valoración
vino con una frecuencia cardíaca de 53 y vino con una frecuencia cardíaca de 53 y con un vago que estaba bastante alto. Es decir, si esperamos que esté en 45 bien regulado, estaba en 75, es decir, alto. ¿Ok? Y hay cosas ahí que te llaman la atención que, obvio, te haría sospechar de que a lo mejor aquí hay una inversión de un sistema regulador. Hay un problema de regulación homeostática. ¿Qué es lo que te haría sospechar de este problema de regulación homeostática? Primero de ellos, el relato de síncope neurocardiogénico, síncope vasovagal. Es decir, hay algún gatillo que dispara una hiperrespuesta del vago. Es la primera cosa. Pum. Historia de desmayos. Algo no está bien. O el centro integrador no está bien, o el sensor es muy sensible, o la respuesta es muy potente. Ok. El punto número 2, la historia de hipotensión. Ok, entonces ahí ya tenemos elementos para pensar, el vago puede ser que esté alto. Y esta persona me envió un mensaje, envió la pregunta diciendo, no entiendo por qué el vago está alto. Bueno, yo le expliqué y tal y todo. Entonces ella me preguntó, entonces en este caso me estás diciendo que yo debería generar una mayor activación simpática. Pues fíjate, no te estoy diciendo yo, te está diciendo la respuesta clínica de lo que tú estás probando. Es decir, el paciente te está contando esto. Esto es un poco la mirada del águila, ¿no? Medir, no suponemos, probamos. Por esto, porque si vamos en línea general, estoy estresada y me duele, lo primero que vamos a pensar es, bueno, son características que es más probable que el sistema simpático esté puesto, no que el parasimpático esté puesto, es que el simpático esté puesto. Y entonces ahí empiezas a sospechar, oye, pues entonces pueden haber condiciones de cuello, pueden haber condiciones de cabeza, de trigémino, donde la modulación del sistema simpatovagal, que viene aquí del sistema varo, que hemos comentado que es un sistema regulador prioridad 1, hay posibilidad de que esto esté influyendo para una peor modulación con un parasimpático más elevado, que es contraintuitivo si vas a pensar en líneas generales. Porque lo que voy a pensar en líneas generales es, si duele, vamos a relajar la zona. Si duele, vamos a utilizar técnicas, herramientas para que le quite tensión de la zona y que al quitarle tensión, que le ofrezca una mayor comodidad, un mayor confort, una mayor posibilidad de manejo de los síntomas. ¿A que sí? Entonces, esto ahí ya empieza a darte elementos de que para poder trabajar estas cervicales, para poder trabajar este estrés crónico, para poder trabajar esta percepción de dolor en este contexto de este paciente, esta es la mirada del águila, no puedo pedirle más actividad del vago porque lo he medido y he visto que el vago está alto y tengo un problema de reactividad simpática. Ok, y hay incluso nombre para algunas de estas condiciones, no son muchas veces que vas a encontrar esto, pero hay incluso nombre para esta condición de dolor que puede venir ahí desde la nuca, bajando por el cuello y llegando a los hombros. ¿Ok? Graciela dijo, frecuencia cardíaca 53, eso es bradicardia importante y debe ingresar rápido a un shock. Guardia, lo que sea. No es para tanto. Gracias. Hay personas que son bradicárdicas y simplemente esto. Si es basal, como era de la paciente, no tiene por qué hacer esto. Tenemos pacientes que tienen 48, 43 de frecuencia cardíaca. ¿Okay? No es para nada. Y cuando lo mides, lo sabes. ¿Vale? Entonces, está baja. Hay personas que son bradicárdicas y son hipotensas. ¿Vale? Entonces, ahí, si tienes el contexto, y el contexto es del rey, no es para tanto. Si su frecuencia cardíaca media es 90 y lleva 53 de frecuencia cardíaca media, este es el paciente que va a la guardia. ¿Okay? Pero no era el caso del paciente. Entonces, volviendo al tema, pero gracias por tu aportación, siempre es importante. ¿Okay? Hay problemas que tienen nombre y apellido y que a lo mejor no conocemos y que tienen todo que ver con la modulación autonómica. Les voy a poner aquí en la pantalla uno de ellos
que es esta condición que se llama coat hunger pain. ¿Ok? Coat hunger pain. ¿Qué es esta sensación de coat hunger pain? Es como si el paciente tuviera una percha. La descripción es esta. Coat hunger es una percha, ¿okay?, donde ponemos la ropa y en el armario, que describe justo esta condición que vemos ahí. Es un dolor que va de la nuca bajando por las cervicales, que se abren los trapecios, que se cierra también ahí en los trapecios superior, medio, ¿vale? En esta parte alta de la zona torácica. ¿Cuántos pacientes no tenéis en consulta que sufren o que vienen todas las semanas diciendo es que esto lo tengo fatal, es que esto lo tengo fatal y no mejora por nada, y ya probé A, B, C, D, E, F, G, X terapias y no me funciona? Bueno, hay una característica, algunas características que tenemos que buscar para saber si este paciente puede estar sufriendo con el coat hunger pain, ahí, que es el tema de la percha, ¿ok? En general, esta condición empeora con el cambio de posición. Entonces, fijaros, esta condición empeora con el cambio de posición. ¿Qué cambio de posición, Luis? Cuando el paciente se pone de pie o se pone sentado, empeora la percepción de dolor y mejora la percepción de dolor cuando se pone en supino. ¿Ok? Otra vez, empeora sentado o empeora de pie y mejora cuando se tumba el paciente, el dolor en esta zona. ¿Ok? Se imagina que, por ejemplo, esta condición, el coat hunger pain, que se describe como este dolor como si fuera una percha, en general se asocia eso a una condición de disminución del flujo sanguíneo a los músculos del cuello y a los músculos del hombro, de la nuca, del miembro superior, aquí en esta zona, trapecio superior. Es decir, disminución de la vascularización, disminución de la cantidad de sangre disponible para esta zona. Si estamos hablando de una condición donde hay disminución del riego de sangre para esta zona, cuando estoy sentado o cuando estoy de pie, estoy hablando de una condición donde, ¿qué deberíamos estar buscando? Mayor actividad simpática o mayor actividad parasimpática. ¿Qué imagináis? ¿Qué imagináis? Es el momento del razonamiento clínico, ¿no? La mirada del águila. Es el momento de desarrollar un poquito ahí las conexiones neuronales para salir de la vía estructural y ver que podemos trabajar con problemas cervicales más allá de las cervicales, ¿no? ¿Qué deberíamos buscar como activación? Una mejor activación parasimpática o una mejor activación simpática. Bueno, sencillo. Tenemos que pensar cuál de los dos me va a ayudar a empujar la sangre más hacia arriba. El que te va a ayudar a enviar la sangre hacia arriba, perfecto, es el simpático. Es el simpático. El simpático te va a ayudar a proyectar más sangre en dirección a estos músculos. Entonces, fíjate, es contraintuitivo, totalmente contraintuitivo. ¿Por qué? Porque es un dolor crónico. Es un dolor crónico. Y es un dolor crónico que cuando tú le pides que suba el nivel de actividad simpática, el simpático no sube. Es cuando se sienta y cuando está de pie. Y como no sube, le duele más y ahí tiene que tumbarse para que pueda disminuir esta molestia. Justo ahí, el vago no nos va a valer. Porque el problema aquí ni siquiera es una hiperactividad del vago. El problema aquí es una hipoactividad del sistema simpático. El sistema simpático responde menos de lo que debería responder en esta condición. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo hay disminución del flujo de la sangre para los músculos que están en esta zona? Lo que vamos a tener ahí es esta queja que está relacionada al decúbito, a la postura. Bueno, razonamiento clínico diferencial, la mirada del águila, mirar el sistema para entender que si es al cambio de posición, yo lo que estoy probando, ¿qué es? ¿Sistema trigeminal, sistema varo o sistema gastrointestinal?
¿Cuál de los tres sistemas estoy probando? ¿Trigeminal, varo o gastrointestinal? ¿Cuál de los tres imagináis de los sistemas de regulación? ¿Cuál de los tres sistemas de regulación? ¿Trigeminal, varo o gastrointestinal? Estoy probando el sistema varo. Entonces, fíjate lo siguiente. Date cuenta de lo siguiente. Bueno, puede ser un dentista que tiene pacientes ahí con dolor de ATM, con compromisos en este circuito que tienen la misma característica. Bueno, querido dentista, cuando me tumbo pasa esto, mejora. Cuando me pongo de pie, otra vez me vuelve a doler, me empeora. La percepción de estrés empeora, y cuando empeora la percepción de estrés me duele mucho más la boca. Entonces, fíjate, podríamos trabajar esta condición desde otro punto que no fueran las cervicales. No solamente podríamos trabajar desde otro punto que no solamente las cervicales. En las cervicales, en la nuca, en el hombro, lo que yo tengo es la sombra, pero no la causa. La causa está en la pérdida de regulación de un sistema que yo tengo aquí. Es un sistema de regulación hemostática que se llama sistema varo. Bueno, podríamos trabajar esto desde una perspectiva de la dieta, por ejemplo. ¿Sí o no? Podríamos trabajar esto desde una perspectiva de la dieta. Y si puedo trabajar desde una perspectiva de la dieta, ¿qué tipo de orientación general? No hace falta que sea una dieta súper específica. Pero ¿qué tipo de orientación general tendríamos que pedirle a este paciente si quisiéramos trabajar esto desde la dieta? ¿Qué orientación podríamos pensar para esta persona? Podríamos, ya les digo. ¿Y qué orientación podríamos pensar? Una dieta más antiinflamatoria. No tiene nada que ver con inflamación. Eso es un problema de regulación. No es un problema de inflamación. La inflamación es necesaria. Sal y agua. Aumenta el consumo de sal y agua. Aumenta el consumo de líquidos y garantiza que el cuerpo esté reteniendo más líquidos. Ok, ¿y cómo voy a hacer esto? Sal y agua. Sal y agua. Ok. Hay una fobia actualmente con el tema de la sal. ¡Uy, la sal es peligrosa! Pues es peligrosa la sal si comes una cucharada de sopa de sal todos los días. Pero es el consumo de sal normal. Para algunas personas tendremos que aumentar la ingesta de sal, ¿okay? Incluso por encima de condiciones de valores de normalidad. Algunas personas necesitan de más sal que otras cuando tenemos condiciones de disfunción autonómica, ¿okay? Pero esto es contexto dependiente, el contexto es el rey, en el momento de la valoración se considera esto. No le voy a dar más sal si tenemos un problema ahí de hipertensión que es dependiente de la sal. Bueno, pero no es el contexto que estamos poniendo. Entonces, desde la dieta podríamos añadir algo. Podríamos añadir sal y agua. Y da igual cuál sal, si va a ser sal rosa, azul, arco iris, verde o la blanca, barata del mercado. Da igual la sal. Ahí el tema es retención hídrica de líquidos. ¿Ok? Muy bien. Luego, podríamos trabajar esto también desde otra perspectiva periférica. De las piernas, por ejemplo. Podríamos trabajar esto desde las piernas. ¿Cómo podríamos trabajar esto desde los miembros inferiores? ¿Les ocurre algo que nos podría valer? Estamos hablando de dolor cervical. ¿Sí? Dolor cervical que no es dependiente de la mecánica cervical. ¿Podríamos trabajar esto desde una perspectiva de los miembros inferiores? ¿Sí o no? Medias de compresión. Medias de compresión. Entonces, fíjate, ¿qué es lo que pasa cuando metemos medias de compresión en estos pacientes? Cuando sumamos estas medias de compresión a una bomba muscular más eficiente, por ejemplo, lo que tenemos es un mayor retorno venoso. Cuando tenemos mayor retorno venoso, tenemos un flujo de sangre facilitado a estructuras superiores. ¿Ok? Entonces, cuando tengo más flujo de sangre facilitado a estructuras superiores, lo que va a pasar es que hay un mejor control sobre los síntomas somáticos de esta zona. Entonces, estos síntomas suelen disminuir o incluso en algunas situaciones desaparecer. ¿Por qué? Porque estamos trabajando no la sombra, pero el fallo en el mecanismo de regulación. Ahora fíjate lo siguiente, si la ansiedad y la depresión
en este paciente se han generado a la raíz de que empecé a desarrollar dolor cervical. Después del dolor cervical tuve gastritis. Después del dolor cervical empecé con estreñimiento. Después del dolor cervical empecé con hinchazón abdominal, bloating abdominal y todo esto. Y me preocupa mucho mi dolor cervical. Es posible que cuando trabajes estos fundamentos que hemos hablado, de aumentar el retorno venoso desde diferentes perspectivas, de la dieta, los miembros inferiores, obvio que vamos a trabajar el plan local para darle confort al paciente y todo esto, ¿okay? Ejercicios musculares, pues esto es obvio, pero necesitamos abordar otros circuitos de regulación sistémica. Es posible que este dolor cervical empiece a bajar, y cuando el dolor cervical empieza a bajar, si esta ansiedad, si esta depresión se asocia a esta suma de elementos, lo que empieza a pasar a la vez es que hay un mejor control sobre la ansiedad y hay un mejor control sobre el estado de ánimo, sobre el humor, sobre el estado de depresión. ¿Okay? Y entonces ahí el tratamiento de la salud mental se potencia. ¿Por qué? Porque estamos ofreciéndole al cuerpo condiciones de responder de manera que estamos oportunizando al sistema central una disminución de la carga de informaciones donde puede gestionar mejor todo lo que tiene que gestionar, y la respuesta clínica del paciente no solo es mejor, como es más rápida, y además de ser mejor y más rápida, más sostenible en el tiempo, porque estamos abordando sistemas de regulación. En este contexto, trabajando cervicales o sin tocar en las cervicales. ¿Okay? Hemos visto ahí una condición que influye directamente sobre esto. Y yo les comenté, y ya vamos de camino al final, ¿okay? Que había un otro estudio que se realizó también, estos mismos autores realizaron otro estudio que no hablaba de síntomas somáticos, sino que hablaba de síntomas gastrointestinales. ¿Okay? Voy a buscar aquí los síntomas gastrointestinales que se habían investigado, que los dejé aquí preparados. Entonces, fijaros, se encontró en otro estudio que hicieron estos autores también, que los síntomas de ansiedad y los síntomas de depresión presentaban una relación muy cercana con problemas de regulación gastrointestinal. Con problemas de regulación gastrointestinal. Quien trabaja ahí con dietas, médicos funcionales, nutricionistas, personas que tienen formación en PNI, se identificó que hay una línea, una cercanía importante entre la cantidad de síntomas gastrointestinales y problemas de ansiedad y depresión. Entonces, por ejemplo, síntomas gastrointestinales que están aquí, fatiga, vamos a ver, síntomas somáticos como fatiga, dolor en el tórax funcional, disconfort abdominal y mareo están incluidos. No es esto aquí, ¿dónde está? Está un poco más arriba, entonces. Pues lo había dejado puesto aquí, miserable, porque no te encuentro. Bueno, no me encuentres porque ahora quieres encontrarme, es obvio. ¿Verdad? Aquí. Los síntomas gastrointestinales más comunes están aquí, que se han encontrado en este otro estudio fueron náuseas, bloating abdominal, que hemos hablado la semana pasada, diarrea y estreñimiento. ¿Okay? Estos 4 síntomas estaban presentes en cerca de 50% de la población de estudio. 50.000, 25.000 personas. ¿Okay? Estos 4 síntomas. Entonces, estreñimiento, bloating, diarrea y náuseas. Se podría sumar ahí también fatiga y astenia, pero ahí son otros elementos. Estos 4 síntomas también estuvieran muy
asociados al desarrollo de ansiedad y depresión. Y cuando se comparó, por ejemplo, vamos a aislar ahora síntomas gastrointestinales y vamos a aislar síntomas somáticos. Y vamos a ver si hay más riesgo de desarrollo de ansiedad y depresión si tenemos en cuenta los síntomas somáticos sin tener en cuenta los síntomas gastrointestinales, o vamos a ver si hay más riesgo de depresión y ansiedad si tenemos la presencia de más síntomas gastrointestinales que síntomas somáticos. ¿Qué creéis que salió? ¿Quién fue el ganador del estudio? Cuando comparamos una cosa con la otra, ¿quién gana la pelea? ¿Los síntomas somáticos o los síntomas gastrointestinales? ¿Cuál de ellos estaría ahí como el elemento más importante en esta regulación? P. Martínez Villa dijo gastrointestinal. Len Fernando dijo gastro. Muy bien. Estos pacientes son candidatos para desarrollar fibromialgia. Tremendos candidatos. Somáticos. Raquel. Muy bien. Raquel, una valiente. Tuvimos un empate a cero. Fijaros. Tuvimos un empate a cero. ¿En serio? Empate a cero. Es decir, cuando consideramos solamente la presencia de estos 4 síntomas gastrointestinales, hay un aumento importante del riesgo de desarrollo de ansiedad y depresión. Cuando consideramos solamente los síntomas somáticos, hay un aumento importante del riesgo de desarrollo de ansiedad y depresión. ¿Qué significa esto, Luis? Que la suma de los elementos que generan modificación del centro, es decir, el bombardeo de informaciones desadaptadas, es lo que genera el problema. No es tanto el origen de la información, sino la cantidad de informaciones que viene al centro de circuitos de regulación homeostática. Entonces, cuando yo tengo más síntomas somáticos, esto me aumenta el riesgo. Pero si yo no tengo síntomas somáticos, solamente tengo síntomas gastrointestinales, cuanto más síntomas gastrointestinales tengo, más sumo riesgo al desarrollo de esta condición de ansiedad y depresión. No hubo cambios en el aumento del riesgo cuando se filtra por estas dos condiciones. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Es un fallo de regulación sistémico, al fin y al cabo, del centro, lo que va a conducir a este aumento de riesgo de ansiedad y depresión. ¿Ok? Entonces, obvio, tenemos nuestro sesgo personal. El que trabaja con la dieta va a decir, pues esto no es cierto, la dieta es lo más importante. El que trabaja con sistema somático, dolor, lo que sea, va a decir, no, esto no es cierto, es obvio que el dolor es más importante. Pero la ciencia nos dice que sea el sistema gastrointestinal, sean los síntomas somáticos, el problema son 2. 1, mantener la cronicidad, y 2, la suma de los eventos. La suma de los eventos, es decir, yo tengo un evento, este evento no se resuelve y se suma otro, y esto no se resuelve y se suma otro, y no se resuelve y se suma otro. Es decir, empecé con un dolor de cabeza, pero el dolor de cabeza ya no es lo que me molesta. Ahora lo que me molesta es que mi abdomen se hincha después de comer. ¿Vale? Pero no es más ahora, si han pasado un par de meses o un par de años. El problema ya no es el dolor de cabeza, porque ya me acostumbré con esto. El problema ya no es la hinchazón abdominal, porque ya me acostumbré con esto. El problema ahora es el dolor en el ciático que tengo, en el isquiático que tengo. ¿Por qué ahora, cuando paso demasiado tiempo sentado, no sé qué, me empieza a doler la pierna? Ok, y luego empiezas con bruxismo cuando vas a dormir. Y luego el estado de ánimo empieza a bajar. Y luego empiezas a ver que hay cambios conductuales, de actitudes, la suma de los eventos. ¿Sigues con dolor de cabeza? Sí, sigo teniendo dolor de cabeza, pero ya no es lo que me molesta más. Lo que me molesta más hoy es el bruxismo que tengo. Pero los otros problemas no han desaparecido. Es decir, hemos sumado elementos, no hemos curado condiciones. Entonces, la suma de los problemas es lo que facilita esta desadaptación del centro. ¿Okay? Por esto
necesitamos investigar clústeres. Y después de investigar los clústeres, entender si viene de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, para poder establecer un razonamiento más dirigido a esta modulación. Y estas dos pruebas que les comenté hoy, el equilibrio simpatovagal o sea, más bien con el equilibrio simpatovagal o más bien con el algómetro de presión, tenemos ahí dos elementos que nos informan de la regulación del centro. Solamente con los clústeres ya sería suficiente para esto. Así que es posible trabajar condiciones cervicales sin tener que trabajar condiciones cervicales. Obvio que sí. Es posible trabajar condiciones de ansiedad y depresión sin de verdad estar teniendo en cuenta la ansiedad y la depresión como estrella del tratamiento. Es obvio que necesitamos de alguien que trabaje con salud mental, que esté conduciendo esto de la ansiedad y de la depresión, para que mientras vayamos haciendo los cambios, que el sistema pueda irse ajustando y adaptando a lo que estamos haciendo. Y esto es prioridad uno, el estado de ánimo. Si no, no me animo para hacer nada. Eso es obvio. ¿Okay? Y abandono el tratamiento. Pero si sumamos un abordaje más sistémico a esto, las respuestas son mucho más contundentes y mucho más definitivas. Y luego, lo que empieza a pasar es que el psiquiatra o el que esté gestionando el tratamiento empieza a darse cuenta que las dosis tienen que bajar. Las dosis de la medicación, porque una medicación que no generaba rebote, empieza a generar rebote. Una medicación que no me alteraba el sueño, me empieza a alterar el sueño. Entonces el médico empieza a cambiar las dosis de la medicación porque el sistema vuelve a regularse y a lo mejor, ojalá, en algún momento incluso el paciente, según el criterio clínico, pueda dejar incluso el control medicamentoso, que fue algo que me comentó Nacho hoy por la mañana, de una paciente que llevaba trip y algo. Bueno, ya se me olvidó el nombre de la medicación que llevaba. Que pudo dejar la medicación para la migraña, o el principio activo que llevaba para la migraña, pero tuvo que llevar un tratamiento asociado. ¿Por qué? Porque cuando dejaba la medicación había una crisis química, el sistema no estaba acostumbrado a gestionarse y hacía falta una compensación en el sistema, y ahora está logrando bajar sus niveles de medicación y controlar mejor todo su dolor, ¿ok? Por un abordaje, una mirada ampliada, más sistémica, donde no es solamente sube el vago, sube el simpático, baja el vago, baja el simpático. No, primero medimos, luego identificamos dónde están los problemas, qué es lo que puede estar afectando dónde, jerárquicamente establecido qué es lo más importante, y ahí intervenimos. Y ahí somos capaces incluso de revertir un problema cervical, como os enseñé ahora, sin intervenir directamente sobre las cervicales, teniendo en cuenta el contexto que les hemos puesto. ¿Okay? Entonces, en la semana que viene, ¿qué tienes que hacer? Bueno, estar en el evento de anatomía clínica del nervio vago, que va a ser el martes, miércoles y jueves de la semana que viene. Si no estás suscrito, escribe aquí anatomía, que te enviamos el enlace para que puedas estar. Luego son 3 clases en vivo, pero si te hace falta no estar en vivo, las puedes ver después. Un rato de tiempo y que puedas hacer esto. Pero es importante, yo te diría que es fundamental que estés en vivo. Es gratuito, es online, lo puedes ver desde tu casa, en la pausa del trabajo. Si quieres invitar a alguien, algún compañero tuyo que crea que vaya a beneficiarse o que crees que pueda utilizar esto en sus pacientes, invítale a que participe, envíale el enlace para que pueda suscribirse. Y ahí vamos a empezar a desarrollar un poco más todo este razonamiento clínico que puede beneficiar a muchos pacientes. ¿Quién aquí no se percibe limitado cuando el paciente te dice, ya está en la 3ª consulta, 4ª consulta, y te dice, es que creo que no he mejorado nada? ¿Quién aquí ya tuvo situaciones como esta en clínica? Yo seguramente tuve muchas de ellas por mucho tiempo. Y me veía ahí un poco, ¿y ahora qué hago? Pues no tengo herramientas, no tengo recursos para poder buscar más elementos, más condiciones. Ni siquiera para explicarle al paciente tengo formas de hacerlo, porque no sé por qué no está funcionando. Entonces yo seguramente ya estuve ahí y entender estos procesos, y más que entender estos procesos, poder medir estos procesos y enseñarle al paciente, mira, lo que está pasando es eso, y si es eso lo que está pasando, vamos a cambiar el curso clínico del tratamiento, y cuando lo hacemos
vamos a ver ya pronto si tenemos una mejor respuesta adaptativa o no. Entonces, esto me eliminó un problemazo que tenía en la cabeza, que yo salía de la consulta y me quedaba con este paciente enganchado aquí. ¿Por qué? Y no tenía respuesta. Ahora sí, ya tengo más respuestas para poder llevar a mis pacientes, y así también tendrás tú cuando participes de esta semana de anatomía clínica del nervio vago. Bien, ahora tenemos ahí un huequito, 5 minutos para preguntas. Si queréis hacer alguna pregunta, voy a ponerme de pie. Estoy cansado de estar sentado. Si queréis hacer alguna pregunta, me ponéis ahí en el chat. Todo este material, sea el artículo, sea la imagen, o a lo mejor no sé qué, uy, he subido demasiado. No sé qué nuestro soporte estará preparando. Todo esto que hemos hablado va a estar en el grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp, como ya les comenté, es el grupo de el movimiento es funcional, el futuro de la salud es funcional. Es un grupo de WhatsApp que hemos creado para los profesionales de la salud, para subir estos materiales, el artículo científico o las imágenes que utilizamos, o un resumen de la clase, ¿vale? Y ahí en este grupo subimos estos materiales. Si no estás en el grupo, es un grupo cerrado, solamente nosotros subimos material. Si no estás en el grupo, escribe aquí grupo, y ahí te enviamos el enlace para que puedas participar en el grupo de WhatsApp. No se va a llenar tu caja porque es un grupo cerrado. ¿Ok? ¿Cómo se mide el vago o con qué? Se puede medir el vago de diferentes formas. ¿Ok? De diferentes formas. Nosotros, la forma clínica más fiable que hay y más con una mejor relación del coste-beneficio es a través de un frecuencímetro. ¿Okay? Se llama, la que utilizamos nosotros es la banda de Polar H10. Esto se acerca a lo que sería un Holter 24 horas a un 80% más o menos. Y de ahí sacamos el diagnóstico de cómo está la función simpato-vagal. ¿Okay? Podríamos aplicar esto a pacientes con problemas distintos como una sensibilidad química múltiple. Definitivamente sí, te ayuda muchísimo en este contexto. Aún más cuando hay problemas de regulación sistémica, como son los pacientes que acabas de comentar. O sea, te ayudaría demasiado. ¿Vale? Más preguntas, déjame ver aquí. Desde la osteopatía, ¿cómo tratar a estos pacientes que sufren alteraciones del nervio vago producto de la ansiedad? Aracelis, yo te diría que no podemos tratar, yo soy osteópata, ¿okay? Pero si tenemos una mirada desde la osteopatía, no podemos hacerlo. ¿Por qué no podemos hacerlo? Porque es una mirada que tenemos que tener de sistemas de regulación. La osteopatía, desafortunadamente, no tiene una mirada sobre sistemas de regulación. Bueno, en general no lo tiene. A lo mejor la formación que hiciste tú, a lo mejor tiene una mirada sobre sistemas de regulación. La osteopatía tiene una mirada sobre sistemas estructurales, es decir, tejidos. Básicamente todo el diagnóstico de la osteopatía se hace por la característica de los tejidos o por la calidad del movimiento. Y nada más que esto. Y para poder entender este principio, hay herramientas osteopáticas que nos van a valer muchísimo, pero solamente después que hayamos establecido un diagnóstico sobre los 4 M's y los 3 R's. Los 4 M's son sueño, sistema gastrointestinal, actividad física, estrés crónico, y los 3 R's, sistema trigeminal, sistema gastrointestinal, sistema varo. Después que tengamos este diagnóstico, hay algunas herramientas osteopáticas que nos valen muchísimo para incorporar, para poder generar algún tipo de modulación sobre este sistema. Pero con el razonamiento osteopático no llegamos a esta conclusión y no será suficiente el tratamiento. El abordaje osteopático no es suficiente para poder generar este cambio que estamos buscando. Para algunas cosas nos va a valer. Entonces lo interesante, yo imparto clases para la Escuela de Osteopatía de Madrid, es que tengas elementos de regulación sistémica para añadir o acompañar tu tratamiento osteopático, porque hay una cosa complementa a la otra. Pero entre las dos, la que jerárquicamente hablando de regulación homeostática es más importante son los sistemas de regulación, no los tejidos periféricos. Entonces necesitamos aprender a intervenir sobre sistemas de regulación. ¿Ok? Así que estás más que invitada o invitado a participar en la semana que viene con nosotros. ¿Por qué el problema cervical sería una disfunción simpático-tónico cuando
no sé si entendí, pero no he dicho que el problema cervical es un problema simpático-tónico, ni hablé de simpático-tonía, y no me vas a escuchar hablar de simpático-tonía, Raquel, porque es un término que no existe en la literatura científica. ¿Okay? O hay hiperactividad vagal, o hipoactividad vagal, o hiperactividad simpática, o hiperactividad simpática, pero simpático-tonía no es un término que no me vas a ver utilizando. ¿Okay? Entonces, si has visto el directo de hoy, más o menos has entendido por qué el problema cervical está asociado a otros trastornos somáticos. Si no has tenido la oportunidad, si llegaste después, vuelve al directo mañana, cuando ya esté en YouTube, que hemos desarrollado toda la línea de conducción ahí basada en los 3 R's, en la cantidad de síntomas somáticos y cómo medir problemas periféricos y medir problemas centrales. Y ahí en este contexto que hemos hablado, ahí vas a entender un poco mejor el tema de las cervicales. ¿Okay? Pero no tiene nada que ver con el simpático en este contexto. Tiene que ver con la pérdida de actividad simpática en el ejemplo que hemos puesto del coat hanger pain, o ahí del perchero. ¿Vale? Felicitaciones, Luis. Tienes un conocimiento muy claro sobre estos temas que tan amablemente nos explicas. Gracias, Gio. Pues la gente se enoja conmigo. ¿De dónde se consigue el frecuencímetro? Yo soy médico. Ale, bueno, puedes utilizar un electrocardiograma, puedes utilizar un Holter. Si quieres el frecuencímetro, en Amazon lo consigues. ¿Okay? Pero siendo médico tienes acceso a otros recursos que incluso te pueden resultar más fáciles de encontrar. Tenemos un par de médicos en la formación. La ventaja de la banda del frecuencímetro es que te da la respuesta del corto plazo, que nos interesa muchísimo. Mientras tratamos el paciente puede seguir con sus actividades, gym, pilates, etc. El contexto es el rey, Elizabeth. En general es recomendable que lo haga, ¿okay? Pero puede haber alguna condición específica donde haya que limitar esto por un rato. ¿Okay? ¿Podría por favor volvernos a enseñar el primer estudio del que nos habló, el que se realizó un cuestionario sobre ansiedad y depresión? Es para buscarlo y leerlo. Estará en el grupo, Gaby, de WhatsApp. Si estás en el grupo de WhatsApp, lo vas a recibir ahí. ¿Vale? Pero es Hunt 2, H-U-N-T 2. Si lo buscas por Hunt 2, vas a encontrar. Paciente que dice no dormir, actualmente en estudio de sueño, no la pudieron dormir tampoco. Ya pasó por dolor cervical, bruxismo y migraña, que no se ve, no sé cómo vive. Toma clonazepam. ¿Cuál es la pregunta, Fernando? ¿Se puede tratar con la acupuntura? Hay mucha investigación, La acupuntura ofrece una herramienta interesante y principalmente con electroacupuntura. Pero teniendo el diagnóstico, ¿okay? Y midiendo. Tenemos gente que trabaja con acupuntura que es muy buena, está teniendo resultados fantásticos. Pero primero el diagnóstico. P. Martínez Villa, entiendo que sí se podría regular desde la terapia neural. El contexto es el rey. ¿Qué te puedo decir? Te puedo decir desde mi experiencia. Tenemos ahí más de 3.000 alumnos. Muchos de ellos trabajan con terapia neural. Algunos han tenido resultados más o menos, otros han tenido resultados buenos y otros no han tenido ningún tipo de resultado porque el contexto es el rey. ¿Okay? Entonces, cuando estamos hablando de terapia neural, estamos hablando de algo que va dirigido a la actividad del nervio, no al estímulo, que va dirigido a los sensores que generan el circuito de regulación. La tendencia natural es que si no regulas el circuito, que funcione más o menos. ¿Okay? Tenemos diferentes tipos de abordaje. ¿Vale? A ver, ¿se queda esto grabado? Se queda grabado. Ahora puedo entender cómo órganos terminan siendo afectados. Fantástico. Luis, creo que tengo una paciente con este último caso clínico, pero no logra regular su sueño. Si es que tiene su vago aumentado, ¿por qué tiene insomnio? ¿Lo has probado? Hay gente que tiene el vago alto y que tiene insomnio. Son cosas diferentes, son circuitos diferentes de regulación. ¿Okay?
S. Ruiz Castellino. El vago influye en el sueño, pero hay otros circuitos de regulación que afectan al sueño que vemos en el diseño avanzado. Cuando pensamos en sueño tenemos que pensar al menos en 3 condiciones. El sleep drive, que es la cantidad de energía que consumes a lo largo del día. El ritmo circadiano, el ritmo ultradiano. Podemos tener problemas en cualquier uno de los 3. Lo más común, que tengamos problemas en uno y se intenta abordar desde el otro. Y ahí es un fallo terrible. ¿Una afección de parálisis facial puede ser producida por afectación del nervio vago? No. Lili dijo, el que se enoja contigo es porque no tiene idea de qué ha pasado en su carrera. Es verdad. Es un tema de nivel de conciencia, Lili. ¿Qué indicaciones básicas, aparte de sal y medidas de compresión, le darías a un paciente con vagina alto? No creo que sea vagina alto. Debe ser alguna otra cosa. Ejercicios cardiovasculares son indispensables para la regulación del vago. Para la buena regulación del sistema son fundamentales, no son indispensables. ¿Okay? Si tenemos otros elementos de regulación, control del peso, control del sueño, control de la dieta, la carga de estrés, no pasar más de 4 horas sentados al día, hay otros elementos que pueden compensar, son capaces de compensar esto. Pero es uno de los fundamentos de la regulación simpatovagal, es el tema del ejercicio cardiovascular. ¿Okay? Tengo artrosis, artritis y hernia de discos, varias, no vivo del dolor, tomo de todo, me imagino. Seguramente hay un problema de regulación sistémico. Los ejercicios, esto ya lo contesté. La deuda de sueño. ¿Verdad, Leandra? ¿Conoces los productos doTERRA? Conozco. Gracias, Luis. Este abordaje es increíble, eso es verdad. Y vamos generando cambios cada vez más importantes en el Congreso. Les vamos a enseñar un montón de cosas. Eres increíble, gracias por compartir, gracias a ti, la fisio. Informaros de terapia NESA, es un regulador brutal del sistema autónomo. Yo no te puedo avalar este comentario, lo siento. Fátima Doncor, no te puedo avalar esto. La neuromodulación auricular del vago y del trigémino. No te puedo avalar porque yo conozco la tecnología NESA, hay cosas que probablemente funcionan bastante bien, pero no hay un artículo científico que yo haya visto de NESA. Hice un curso hace nada, 2 meses de NESA. No hay un artículo científico disponible actualmente que hable de NESA en la modulación del vago. ¿Okay? Por esto no te puedo avalar este comentario. Tengo alumnos en la formación que tienen resultados buenos y alumnos que tienen resultados pobres. ¿Okay? Y no hay un artículo hasta hoy. Y si hay, me lo puedes enviar. Sería un gusto poder leerlo. De que NESA influye directamente sobre el sistema autónomo. En funciones autonómicas sí. Por ejemplo, la vejiga neurogénica. ¿Okay? Pero en el sistema autónomo, ahí tendríamos que medir a través de la variabilidad. Y esta información no la tenemos disponible. ¿Vale? No es para desestimar ni nada, ni dejar de animarles a probar. Probar sí, pero medir siempre. ¿Okay? La electroestimulación genera bastante cambios ahí, si queréis probar, pero medir siempre. Y actualmente no tenemos una evidencia contundente en esta dirección. ¿Vale? Incluso NESA estará en nuestro congreso. Va a haber una charla de NESA en el Congreso de Zaragoza, donde van a hablar de regulación del sueño, si no me equivoco. ¿Vale? Por esto refuerzo, no estoy en contra, solo que las afirmaciones que hacemos tienen que contar, aquí al menos tienen que contar con un respaldo científico sólido. ¿Es normal que un paciente con Parkinson sufra de pérdida de sueño? Es normal, pero no queremos que pase. ¿Okay? Y se puede mejorar esto. El dolor es severo al despertar y comienzo de actividad, sobre todo si son
gratificantes me comienza a bajar el dolor sin drogas y con la respiración que nos enseñaste. No he podido usar la banda. Bueno, cuando puedas, Carmen. No hay prisa. ¿Cómo se llama la banda para medir la actividad vagal? Polar H10. Perdón, fue el corrector. No era vaginal alto, era vago alto. Que medir esa parte de sal y medidas de compresión podemos introducir actividad física. Actividad física. Esto es lo principal para controlar el vago y ejercicios de respiración. En accidente cerebrovascular tiene muchos beneficios, principalmente porque modula la vascularización. Pues fantástico, Fátima. Te invito a enviarme la publicación. Y en el siguiente directo ya hablo otra cosa. ¿Vale? ¿Cuál es la relación entre el sistema endocrino y la respuesta simpática? Todo el sistema endocrino, toda glándula endocrina tiene una inervación autonómica. ¿Okay? ¿Cómo se puede bajar? No sé qué bajar. Podemos intervenir la respuesta endocrina para mejorar el dolor crónico. Podemos y debemos, dependiendo del contexto. ¿Vale? Dependiendo del contexto, de cuál respuesta endocrina estamos hablando. Muy bien, fantástico. Lo dejamos por aquí. ¿Las arritmias son consecuencias del vago? En general no. Hay muchos factores que pueden influir en la arritmia. ¿Okay? Muy bien, fantástico. Terminamos por hoy. 1:40. Madre mía, me pasé. Muy bien. Fantástico. Más importante, razonamiento clínico. ¿Desde dónde? Desde la perspectiva sistémica. ¿Okay? Fallo común. Orientar todo por la percepción del paciente. Si el paciente come una barra de chocolate se siente mejor. Esto no significa que el sistema está mejor modulado. ¿Okay? Para poder intervenir tenemos que medir. Si queréis enviarme estudios que están valorados por pares y están publicados en revistas, que tengan una metodología que vale la pena, están publicadas en revistas, son buenas. El espacio aquí es un espacio de democracia. Lo que más queremos es tener más recursos para poder ayudar a más pacientes con síntomas autonómicos, ¿vale? Así que si tenéis estudios, herramientas diferentes que yo no he comentado, que a lo mejor me huye el conocimiento actual, porque el conocimiento se actualiza todos los días, enviármelo y cuando tenga un ratito yo lo voy a leer y lo voy a sumar si vale la pena desde mi perspectiva. ¿Okay? Siempre bienvenido. Yo lo que hablo aquí siempre es desde una perspectiva, de la perspectiva científica más actualizada. ¿Y por qué lo hago? Porque lo que necesitamos aquí no puedo copiarlo, Fátima. Envíamelo, por favor, al direct message. Envíame un directo, que desde aquí no puedo copiarlo. Me lo envías y si estamos de acuerdo con lo que tú dices, que la metodología es factible, en el siguiente directo ya presentamos aquí los resultados. Pero igual habrá una charla de NESA en el Congreso de Zaragoza, donde va a estar hablando, que estoy organizando, que va a estar hablando ahí del sueño y todo esto. ¿Vale? Espero estuviera grabado, directo del tema, me interesa todo está grabado. ¿Vale? Physio on Time, todo grabado. Y bueno, esto. Recuerdos finales, entonces. Semana que viene, martes, miércoles, jueves, tenemos anatomía clínica del nervio vago para profesionales de la salud. Puedes escribir aquí abajo anatomía si no estás suscrito, suscríbete y te veo la semana que viene con razonamientos clínicos cada vez más avanzados para que puedas llevar más soluciones y más resultados a tu clínica, a tus pacientes y ayudar cada vez más personas, ¿no? Y tener más recursos para poder orientar más cambios, principalmente cuando la cosa no funciona. Si no estás en el grupo de WhatsApp, donde compartimos todas estas cosas, escribe aquí abajo grupo, te enviamos la invitación
y ambos son gratuitos, ¿vale? Probablemente vaya a hacer algún directo más esta semana, les comunicaremos, les haremos saber si lo hacemos. Y todo esto está grabado, mañana estará en nuestro canal de YouTube. Nos vemos pronto, un abrazo a todos, un abrazo a todas y hasta el siguiente directo. O hasta mañana, no sé cuándo será el siguiente. ¿Vale? Cuidados mucho, nos vemos pronto. Un abrazo a todos, un abrazo a todas. Muy bien.